En Madrid, los promotores de la marcha a favor de González quedaron boquiabiertos también cuando de la misma forma llegaron quienes apoyan al gobierno de Nicolás Maduro. Por supuesto, la derecha liderada por Ayuso en Madrid no se hizo esperar con sus insultos y la ya narrativa conocida de defender a Venezuela a costa de sus propios intereses. Nos vamos con la noticia que analizaremos a continuación. En Madrid. Esto ocurrió en la plaza de Legazpi, en el corazón de Madrid, donde banderas rojas ondeaban bajo el sol español. Era un evento organizado por el Partido Comunista de España y la Plataforma Bolivariana, un espacio donde se hacía sentir el apoyo a la revolución bolivariana de Venezuela. El mensaje era claro. Exigían el cese de la injerencia extranjera en los asuntos venezolanos y especialmente en Madrid, donde ciertos sectores políticos intentaban desacreditar los logros del chavismo. Entre los asistentes destacaba Araceli Escudero, una veterana activista y voz prominente en la lucha antiimperialista. Venezuela es un país libre y soberano, que no tolera ni tolerará injerencias de nadie, declaró frente a una multitud que la ovacionaba. Las pancartas que rodeaban el evento llevaban mensajes contundentes. Fuera la injerencia de Venezuela, coreando al unísono por cientos de personas. El evento, que conmemoraba los 2 meses de la victoria electoral de Nicolás Maduro, reflejaba una solidaridad internacional que, lejos de menguar, parecía crecer entre las bases sociales y políticas de España. Los simpatizantes del chavismo en España no solo se limitaban a pequeños grupos. Se trataba de un movimiento transversal que unía a múltiples organizaciones sociales, colectivos obreros y asociaciones de derechos humanos. Todos compartían un mismo objetivo: hacer frente a lo que percibían como un ataque sistemático a la soberanía de Venezuela por parte de Estados Unidos y sus aliados europeos, incluyendo a ciertas facciones políticas españolas. La influencia del chavismo en España no es nueva. Desde la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999, muchas organizaciones políticas españolas encontraron en la Revolución Bolivariana un referente en la lucha contra el neoliberalismo. Estas organizaciones, que durante años permanecieron en la periferia del poder, empezaron a ganar terreno en la opinión pública, especialmente tras la crisis económica del 2008, que golpeó fuertemente a España. En este contexto, el modelo venezolano, con su enfoque en la redistribución de la riqueza y la resistencia ante las imposiciones del FMI, se convirtió en un faro para muchos. Araceli Escudero, en su intervención, no solo aplaudió la victoria de Maduro, sino que denunció la complicidad de sectores políticos españoles con la oposición venezolana, a quienes acusó de estar financiados por intereses extranjeros. Desde España se financian a los líderes de la oposición más extremista. Es inaceptable que en nuestro país se amparen a quienes buscan desestabilizar una nación soberana, sentenció Escudero. Sus palabras resonaron con fuerza, especialmente en un momento en que la derecha española, liderada por figuras como Isabel Díaz Ayuso, intensificaba sus críticas contra el gobierno de Maduro. Bueno, bienvenida Margarita Pécora. El ambiente se intensificó cuando a nuestro espacio de análisis de prensa alternativa, La Voz de la Patria Grande. ¿Cómo te encuentras? Muy bien. Un placer poder saludarte, Ivette, allá en Bogotá. Me imagino que debe haber un clima espléndido, ¿no? Porque acá estamos ya disfrutando de la primavera y por primera vez se abren las ventanas de este estudio de prensa alternativa en corazón de Buenos Aires. Y bueno, yendo de lleno al tema que hoy nos ocupa, la verdad es que el hecho de que haya recibido un apoyo tan efusivo, la figura tan bastardeada del presidente Nicolás Maduro en el corazón de la capital madrileña, nido incluso de personajes de la derecha más rabiosa que confrontan al gobierno de la Revolución Bolivariana, es poco menos que una cachetada en pleno rostro y ver a ese poder de derecha recalcitrante que, a mi modo de ver, por un lado tiene un rostro femenino, el de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y por otro un rostro masculino, Santiago Abascal, el líder de Vox, un partido de extrema derecha y también muy activo en contra de
los países de la patria grande y de los gobiernos progresistas. Bueno, lo cierto, Ivette, es que esta derecha odiadora tembló y tembló en Madrid con motivo de ese acto de solidaridad con Venezuela, que fue la fiesta del Partido Comunista Español, celebrando nada más y nada menos que los 2 meses, mira que bien llevan una cuenta, del triunfo electoral de Maduro. Una bofetada, como te decía, en pleno rostro, con una mano poderosa, que es la de las organizaciones sociales y políticas en España, que fueron las protagonistas de ese acto solidario con Venezuela, y que tuvo un mensaje político muy claro, muy fuerte, y al exigir el cese inmediato de la injerencia en los asuntos internos de Venezuela, conociendo, por supuesto, que esa derecha quiere manejar casi como que por control remoto los asuntos internos de un país situado en otro continente que nada tiene que ver con los asuntos de los españoles, ni mucho menos, que es Venezuela. Y bueno, por eso fue tan enfática en sus palabras Araceli Escudero, la referente de la Plataforma Bolivariana de Solidaridad con Venezuela, cuando habló allí al público reunido y denunció las continuas agresiones que sigue sufriendo Nicolás Maduro y el gobierno venezolano, incluso desde España, amparados por dirigentes de la oposición más extremista, que es la que te acabo de mencionar. Y bueno, muchos se preguntarán quién es Araceli Escudero. Pensarán, es venezolana infiltrada en España. No. Ella es una activista española que ha estado involucrada en muchísimos eventos y actividades en España para apoyar al pueblo venezolano y denunciar las agresiones que sufren incluso desde España. Y ese gesto cobra una relevancia, yo te diría que muy grande para el gobierno venezolano que encabeza Maduro, porque fíjate que Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha lanzado una embestida brutal contra Maduro, prueba de lo cual fue una reciente declaración donde ella expresó que está orgullosa de ver sufrir a Maduro. Mira tú qué sadismo, en respuesta a la declaración, a críticas constantes del mandatario venezolano hacia la geopolítica española. Y además, Ayuso afirmó que España debe, mira esto, no te pierdas esto, España debe liderar la defensa de la libertad y la democracia de Venezuela. Y ha criticado incluso al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por apoyar públicamente al gobierno de Maduro. Bueno, por otro lado, Maduro, que no tiene pelos en la lengua, tú sabes que es bien contestatario, pues calificó a Ayuso de franquista y acusó al Partido Popular de organizar protestas en su contra en Madrid. Protestas, oye esto, es que el odio político, Ivette, que embarga a la señora Ayuso, no la deja ver ni calcular límites ya. Y es que hoy ya no se puede jugar como lo ha hecho siempre Estados Unidos, a inmiscuirse en los asuntos de política interna de los países. Ella cree que España debe liderar, oye eso, los asuntos de Venezuela. Pero ¿dónde se cree esta mina que está viviendo? ¿En qué siglo? Empezando porque el colonialismo español, que fue una de las formas de dominación más oprobiosas que conoció la América Latina, ya pasó a la historia hace siglos. Entonces, ningún rezago de dependencia ni de injerencia va a ser admitido por gobierno alguno, y mucho menos de la patria grande, ni de Venezuela, que ha estado dando al mundo una lección de coraje sin límites contra los ataques de la derecha opositora que dirigen desde Estados Unidos y que tiene esos grupúsculos moviéndose en España. ¿Qué te parece? Pues es cada vez más evidente, Margarita, la injerencia y la agresión a la soberanía de cualquier país, en este caso Venezuela, viniendo de la ultraderecha española, que como sabemos está liderada pues por Vox y el PP, ¿no? Que son los partidos de allá que se encargan de, además de actuar de una manera bastante mezquina, diría yo, con su forma de atacar
a todo lo que no sea de la línea de ellos, independiente, que es de izquierda, que es comunista, todos manejan el mismo lenguaje y el mismo discurso. Entonces, ellos son los buenos, los demás son los malos, así de simple. Ya habíamos hablado de una narrativa que está siendo permanente, tanto con Maduro como con Rusia, igual, Cuba, es lo mismo, es la misma forma, el mismo esquema. Exacto. Ya Vox, por ejemplo, y el portavoz del PP, por ejemplo, Borja Semper, se había dicho que se alegraba de que les insulte un dictador como Nicolás Maduro, ¿no? Ellos se burlan, tienen esa forma medio cínica, no medio, completamente cínica. Completamente, sí, son abiertamente agresivos. Sí, y le dijeron precisamente que este hombre le dijo que nosotros no somos ni José Luis Rodríguez Zapatero, ni el señor Álvarez, ni el señor Sánchez. No somos el Partido Socialista y no tenemos ningún interés en fomentar, en poner paños calientes o en mirar con cierta condescendencia a los dictadores. Siguen con el mismo rollo en el que se le acusa a Nicolás Maduro de ser un dictador, de ser prácticamente un tirano, y que ponle cuidado esto, a Semper no le importan los insultos de Maduro, porque claro, refiriéndose a que Maduro habló contra el PP y por supuesto contra Díaz Ayuso y los tildó de fascistas, prácticamente de franquistas, imagínate, pues claro que sí, es que no es diferente, siguen la misma línea del gobierno. Todos sabemos lo que ocurrió en medio de la Guerra Civil Española, donde los franquistas eran absolutamente tiranos, de verdad. Se les olvida ese pequeño detalle, ¿no? Que no podían opinar, no se podían mover, el ejército estaba cometiendo crímenes contra la gente, pero eso se les olvidó y lo siguen, es una apología, ¿no? A estos delitos, digámoslo así, que no se acuerdan, la historia sigue ahí y se les olvida. Entonces, vamos a ver lo que sigue, Margarita, en el siguiente. Veamos. ¿Listo? Adelante. Dele play. El ambiente se intensificó cuando José María Alfaya, un cantautor conocido por sus posturas progresistas, subió al escenario para estrenar una canción dedicada a la Venezuela bolivariana. Las letras resonaban con un llamado a la resistencia, un canto que unía las luchas de América Latina con las de Europa. Para muchos, la música de Alfaya simboliza el puente entre las luchas populares de ambos continentes. Mientras tanto, en la capital española, un movimiento paralelo ocurría a escasos kilómetros de distancia. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y acérrima opositora del chavismo, participaba en una manifestación de apoyo al líder opositor Edmundo González, quien tras las elecciones del 28 de julio en Venezuela había intentado posicionarse como la alternativa a Maduro. En esa manifestación, Ayuso no perdió la oportunidad de atacar a Maduro, utilizando una frase célebre de la política española. ¿Por qué no te callas? La cita popularizada por el rey Juan Carlos en el 2007 contra Hugo Chávez fue recuperada por Ayuso para descalificar las críticas del mandatario venezolano, quien la había tildado de falangista colonialista. La confrontación entre Ayuso y Maduro no es casual. Ayuso representa una facción política en España que ve en el chavismo una amenaza para sus intereses. Durante su discurso en Madrid, no dudó en acusar a Maduro de tiranía y exigir un cambio de régimen en Venezuela. Pero al mismo tiempo, muchos se preguntan hasta qué punto estas manifestaciones de apoyo a la oposición venezolana son genuinas o simplemente una estrategia para ganar terreno en el escenario político español. En contraste, las organizaciones que apoyan a Maduro en España denuncian que figuras como Ayuso son meras marionetas de intereses más grandes, vinculados al imperialismo estadounidense y las oligarquías europeas. Lo que Ayuso y sus aliados no entienden, explicó Escudero durante el evento del PCE,
es que Venezuela no es un juguete de las potencias. Es un país soberano que ha decidido su destino y nadie, ni siquiera desde España, podrá cambiar eso. Los vínculos entre las organizaciones españolas y el chavismo se han fortalecido en los últimos años, especialmente a medida que la situación en Venezuela se ha vuelto más tensa. Mientras sectores de la derecha española continúan apoyando sanciones y medidas punitivas contra el gobierno de Maduro, las organizaciones de izquierda han intensificado sus esfuerzos para mostrar la otra cara de la moneda: la resistencia de un pueblo que no se rinde ante la injerencia extranjera. Ahí lo tenemos, Margarita. Es exactamente eso, la defensa de la soberanía. No podemos entender como si un gobierno de otro país, es más, ni siquiera un gobierno de otro país, porque Díaz Ayuso es como la gobernadora, digámoslo así, de Madrid, ni siquiera es de España, pero ella sigue promoviendo y obviamente sus pares del partido, pues son los que promueven este tipo de injerencias, ¿no? Seguimos en una línea donde los españoles pretenden seguir siendo los dueños y señores de los latinoamericanos, ¿no? Algo así como en su momento histórico. Yo creo que hay que sumarle a esa manifestación de apoyo del Partido Comunista Español a Nicolás Maduro y a Venezuela lo que aconteció, y tú te debes acordar muy bien, Ivette, recientemente en un programa humorista de la televisión española, donde ridiculizaron al exiliado opositor Edmundo González en un sketch que tradujo un apoyo a la figura de Maduro y que fue representado él alegremente bailando, sonando maracas y victorioso sobre su adversario, ¿no? Sus adversarios, porque no solo sobre González Urrutia, sino toda esta derecha recalcitrante que anida ahí en España. Porque si algo le faltaba, te digo, a Edmundo González para completar esa espiral vergonzosa que está transitando en su caída desde que huyó de Venezuela para asilarse en España, fue esa aparición en el programa de La Sexta TV, ¿te acordás? Que, bueno, según lo que trascendió, lo convirtieron ahí en foco de chistes irónicos por parte de un imitador que hizo muy bien el papel de Maduro. La verdad que el tipo se parece muchísimo a Maduro, altísimo, corpulento, con el bigotito, bueno, pero fue un elogio realmente a la figura de Maduro, más allá de lo que pensaban algunos de que iba a ser una crítica. Porque según lo narrado, fíjate que el humorista español salió a escena cantando una melodía dirigida a Edmundo que decía: yo le he ganado y él se ha venido a Madrid para un tremendo festín que Ayuso le ha preparado. Y eso lo dijo en referencia a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de la cual Maduro dice que es una franquista. Y por supuesto, si la mujer tiene una aversión terrible, visceral, de odio contra el venezolano, contra el gobierno venezolano. Si él pensaba, me refiero a Edmundo González, que el pueblo español en su totalidad lo iba a recibir con alfombra, con flores, con aplausos, bueno, me parece que se equivocó, porque en tierras ibéricas no todos comulgan con el pensamiento de la derecha de la presidenta Díaz Ayuso de la Comunidad de Madrid. Fíjate que está ahí el Partido Comunista Español, que salió y sacó la cara por Venezuela. Así que una figura polémica en el espectro político español, una manipuladora serial, ya la hemos visto en más de una ocasión, que ha polarizado muy fuerte incluso con el presidente Sánchez, a quien ha acusado de llevar al país a la ruina y de querer perpetuarse en el poder. Porque ella tira para todos los bandos. Ella cree que ella es francotiradora y sí, que va a ser, a lo mejor tiene aspiraciones de ser la presidenta de España algún día. Por supuesto que derecho tiene, ¿no? Pero por el camino que va, me parece que no va a conseguir eso. Pero bueno, lo más mordaz que hizo en meses recientes la Díaz Ayuso fue desafiar al presidente español
cuando en ocasión de la visita del liberal de acá, Javier Milei, a ese país, apareció allí sin que nadie lo hubiera invitado oficialmente, y después Díaz Ayuso, para llevarle la contraria a Sánchez, acogió al presidente argentino, que había proferido gravísimos insultos contra el honor y la moral de la familia de Pedro Sánchez. ¿Y qué hizo ella? Para llevar la contraria nada más y para confrontar, bueno, le entregó la Medalla Internacional de Madrid a Javier Milei, que no se merece eso, ni menos que eso. Bueno, eso provocó que la izquierda la denunciara porque no cumplió con los requisitos de ley que establece las condiciones para otorgar esa condecoración, y la acusaron de promover un enfrentamiento con Sánchez. Así que ella es una figura muy polémica, y cualquier cosa que venga de ella ya se sabe que está marcada por los tintes de odio político, que es lo que domina y mueve a la derecha en España. Así es, Margarita. Te referías hace un momento al programa que hizo La Sexta en España. Vamos a hacer, quiero hacer este pedacito chiquitito, porque hubo algunas personas que en los comentarios dijeron, pero es que quisieron burlarse de Maduro, y les salió al revés. La Sexta es un canal hegemónico español tradicional, incluso de corte más de derecha, pero el Gran Wyoming, que es el presentador de ese programa específico donde salió este sketch, es del partido precisamente de línea progresista. O sea, su filiación política es otra. De hecho, el PP recientemente le había dedicado una calle en su honor, y hicieron pues obviamente el comentario, ¿no? Que era la primera vez que un alcalde de ese partido se le ocurría homenajear a un rojo. De ese estilo son las cosas en España. Entonces, lo que hizo en este programa un comediante, presentador, fue precisamente darle el puesto que se merecía Maduro. No fue como pensaron en algún momento, es que quisieron burlarse de Maduro y le salió el tiro por la culata. No, fue totalmente armado como una crítica precisamente a esa derecha en la que están pues siendo atrevidos y están aprovechando toda la línea que ellos están acostumbrados a manejar. Vamos con el último segmento, Margarita. Adelante. Ni siquiera desde España podrá cambiar eso. Los vínculos entre las organizaciones españolas y el chavismo se han fortalecido en los últimos años, especialmente a medida que la situación en Venezuela se ha vuelto más tensa. Mientras sectores de la derecha española continúan apoyando sanciones y medidas punitivas contra el gobierno de Maduro, las organizaciones de izquierda han intensificado sus esfuerzos para mostrar la otra cara de la moneda: la resistencia de un pueblo que no se rinde ante la injerencia extranjera. A nivel coyuntural, el escenario político en España está marcado por una creciente discusión, creciente debate sobre la intervención en asuntos internacionales. Mientras la derecha presiona por un mayor involucramiento en los conflictos de América Latina, la izquierda, especialmente a través de colectivos como la Plataforma Bolivariana, exige una postura más neutral y de respeto a la soberanía de las naciones. En un reciente informe publicado por la Fundación Alternativas, se señaló que un 45% de los españoles están en contra de cualquier tipo de injerencia en Venezuela, un número que ha aumentado significativamente en los últimos años. Esto refleja no solo un cambio en la percepción de la opinión pública española sobre el chavismo, sino también una creciente desconfianza hacia las políticas intervencionistas, que en el pasado fueron apoyadas sin cuestionamientos. En este contexto, figuras como Isabel Díaz Ayuso representan un sector que se aferra a una visión anticuada y colonialista de las relaciones internacionales, mientras que las organizaciones progresistas proponen un enfoque más basado en la cooperación y el respeto mutuo. La fiesta del PSE en Madrid
no solo fue una celebración del chavismo, sino una reafirmación de los lazos entre España y Venezuela. A medida que la música resonaba y las banderas ondeaban, quedaba claro que pese a los intentos de deslegitimar al gobierno venezolano, el apoyo internacional a la revolución bolivariana seguía vivo y fuerte. Para muchos de los asistentes, este evento no era solo una muestra de solidaridad, sino un acto de resistencia contra un sistema que busca aplastar cualquier intento de independencia política y económica en América Latina. La lucha por la soberanía de Venezuela es, en muchos sentidos, también la lucha por una España más justa y menos influenciada por los intereses del gran capital. Como explicó Araceli Escudero al finalizar su intervención, lo que está en juego no es solo el futuro de Venezuela, sino el de todos los pueblos que resisten ante la opresión. Así es. No te escucho, Ivette. No te escucho. Sigue siendo, Ahora creo sí. que tenía algún problema con el micrófono. Ya. Decía que ese sería el ideal, que nos dejaran ser, que todos los pueblos tuviéramos esa posibilidad de ser soberanos, independientes. En América Latina soñamos con la independencia desde hace muchos años, más de 200 años, pero no creo que haya sido realmente ese sueño cumplido. Sigue habiendo de muchas maneras colonialismo, sigue habiendo injerencia. En el caso específico de España, pues ese tipo de intervenciones no tienen por qué, porque ya no somos sus colonias, pero siguen allí y siguen manteniendo una línea, pues, como de nosotros aquí sí sabemos, ustedes no, ¿no? Ustedes son unos pobres indios allá de Guayuco, de Taparrabo. Nos siguen viendo y lamentablemente. Y lo otro, Margarita, es que lamentablemente los latinoamericanos de muchas maneras tenemos esa mala costumbre de ensalzar la posición de un extranjero. Llega un estadounidense, llega un europeo y wow, es como si llegara un dios. De muchas maneras hemos promovido esos comportamientos y los hemos permitido. Y obviamente nuestros gobernantes aprovechan, ¿no? Aprovechan desde aquí para allá, los políticos aprovechan la forma y cómo se acomodan a las circunstancias y nunca han respetado lo que realmente significa ser soberanos en un país. Bueno, muchos se estarán preguntando por estas horas qué lazos económicos hay entre Venezuela y España que podrían estar en peligro en medio de estas tensiones políticas y esta aversión que hay por parte de la derecha, más allá del petróleo, ¿no? Que es uno de los rubros que mantienen como línea comercial. Bueno, primero hay que decir que es el 88% de las importaciones españolas son crudo venezolano, pero eso representa una mínima parte de lo que compra en el mundo. Así que, según el Organismo Español de Exportación e Inversiones, que depende del Ministerio de Economía, hay 60 empresas españolas establecidas en el país caribeño, es decir, en Venezuela, con intereses en combustible, ropa, maquinaria, etcétera. Pero las relaciones del gobierno de España con el de Nicolás Maduro han seguido tensándose, sobre todo a partir de las elecciones del pasado mes de julio y de todas estas situaciones que han existido. Al menos en el terreno político, con la llamada a consultas del Ministerio de Relaciones Exteriores venezolano a su embajadora en Madrid y la convocatoria del representante de España en Caracas. Entonces, si te fijas, Ivette, estos vínculos comerciales podrían afectarse debido a la injerencia política que estas figuras de la derecha intentan hacer valer sobre Venezuela. Porque son varias figuras, hablamos de algunas, pero bueno, hay varias figuras prominentes de la derecha allá que intentan hacer eso, empezando por Alberto Núñez Feijóo, que es el presidente del PP. Esta ha sido una figura clave en la política española. Está Isabel Díaz Ayuso, que ya sabemos, la presidenta de la Comunidad de Madrid, conocida por sus ácidas críticas hacia el gobierno central y por su defensa
de las políticas liberales. Por eso es que ella recibió con los brazos abiertos a Javier Milei, hizo todo lo que hizo en contra de todos los estatutos y las normas establecidas de entregar una medalla que no pues, debía entregársela a Javier Milei. Bueno, y está también Santiago Abascal, que es el líder de Vox, un partido de extrema derecha que ha ganado popularidad en los últimos años con un discurso nacionalista y anti-inmigración. Imagínate, España, que es uno de los países receptores de tanta emigración procedente de países europeos y africanos. ¿Te imaginas cómo deben sentirse esas personas con este tipo que todo el tiempo está tratando de que los expulsen? Bueno, es tremendo. Bueno, ¿qué se puede esperar de estos elementos que hostigan entonces políticamente a Venezuela, que acogen con los brazos abiertos a opositores como González Urrutia, que los alientan para que siga haciéndole la guerra a Maduro desde el exterior? Pero bueno, hay que decir también otra cosa, que ellos, la derecha española, atraviesa una crisis profunda y le marca también una cuenta regresiva a su existencia. Por un lado, padecen la fragmentación y las alianzas, y eso le dificulta la creación de una mayoría en el Parlamento español. Así que ellos están en minoría y siempre están fajados, tienen una lengua y un mal hablar tremendo. Bueno, y también una crisis interna, al menos en el PP, que ha provocado tensiones en diferentes fracciones dentro de ese partido. Y la soberanía de un país no es cosa de juego, Ivette. Me parece que es un principio fundamental en las relaciones internacionales. Entonces, hay que empezar por ahí, respetar para que los respeten. Ningún país, ningún gobierno, ni ningún partido extranjero tiene derecho a inmiscuirse en los asuntos internos de otro y mucho menos de Venezuela. Ese fue el mensaje más importante que acuñó el Partido Comunista de España en esta suerte de fiesta que creo que trascendió más allá porque dejó un mensaje político de gran envergadura. Bueno, es todo por el momento. Quiero agradecer la sintonía a nuestros amigos que siempre nos siguen e invitarlos a seguir otros comentarios por nuestro canal de Prensa Alternativa y los dejo con Ivette. Muchas gracias, Margarita. Como siempre, darles las gracias a nuestra audiencia que siempre nos acompaña, nos aporta, nos apoya con sus comentarios para mejorar nuestros análisis cada día y llevarles una información veraz, imparcial y objetiva. Invitarlos, por supuesto, a que sigan sumándose al gran proyecto de La Patria Grande, liderado por nuestro director, Juan José del Castillo, donde van a encontrar nuevos espacios y por supuesto, dejarlos con la frase del día. La independencia era una simple cuestión de ganar la guerra. Los grandes sacrificios vendrían después para hacer de estos pueblos una sola patria. Gabriel García Márquez, en El General en su laberinto. Nos vemos hasta que nos volvamos a encontrar. Chao.